de esta misma manera, el, el contrato ley también se establece, es una de las características de este contrato es que se establece por tiempo indefinido. Es una de las características, a diferencia de los otros tipos de contratos que también tienen la posibilidad de estipularse por tiempo indefinido y tienen ciertos criterios, ¿verdad? Pero la obligación de este contrato macro, como lo denominamos en este material, existe la obligación de ser revisado cada 2 años a los efectos de ir estipulando o reestructurando condiciones que sean más favorables para ambas partes, tanto como para la eficacia y eficiencia del trabajo producido y generado, y como las condiciones humanas más favorables conforme a la ley para los trabajadores, ¿verdad? Siempre y cuando esta revisión será presentada, siempre y cuando también sea solicitada por las 2/3 partes de los obligados por él. Es decir, cuando hablábamos de la aprobación, hablábamos de que de los grupos sindicalizados necesitábamos la participación o la votación o la aceptación de 2/3 también de sus integrantes. Ahora bien, del grupo afectado, sean estos trabajadores, todos los contenidos dentro del contrato macro, sindicalizado o no, para la revisión de este contrato de trabajo, no es necesario que sea vía sindical, sino que con las 2/3 partes de los afectados por este contrato puede aprobarse la revisión transcurrido el tiempo de 2 años que habíamos visto, ¿verdad? Si de esta revisión eh, aprobada, ¿verdad?, hubiese modificaciones o algún tipo de inclusión de alguna normativa no prevista anteriormente, también debe ser avalado por las 2/3 partes de las personas afectadas o a quienes va dirigida. Porque de uno no está de más mencionar que, si bien es cierto, es aprobada por las 2/3 partes, participantes o solicitantes de la revisión, sus condiciones y de manera extensiva será directamente aplicable para todos aquellos que hayan celebrado o que figuren dentro de la celebración inicial de ese contrato de ley, y será obligatorio para todos estos. Bien, seguidamente otro tema que tiene que ver con el reglamento interno de trabajo, que ya de entrada les adelanto de que la diferencia entre uno y otro tiene que ver en que el contrato ley es un contrato macro que regula todas las condiciones o prerrogativas que puedan darse en las condiciones laborales, tanto para el empleador, para el trabajador, para el grupo de empleadores, grupo de trabajadores, en todos los ámbitos tutelados por la ley, y específicamente con las condiciones específicas de trabajo de manera vincular desde el punto de vista obligación de pago, obligación de cumplimiento horario, obligaciones de condiciones de prestación y contraprestación debida entre las partes, ¿verdad? Sin embargo, el reglamento interno de trabajo se da de común acuerdo también por grupos de trabajadores y empleadores, pero a los efectos específicos de disciplina, orden y seguridad. Es decir, el reglamento interno de trabajo también es un conjunto de disposiciones, como todo reglamento, con sus normativas acordadas que van a ser de carácter obligatorio, ¿verdad? Se da entre empleador y trabajador, entre empleadores y grupo de empleadores y trabajadores, pueden ser sindicalizados o no, y lo que busca es asegurar la productividad de la empresa y que haya una buena ejecución de las labores dentro del establecimiento de trabajo en cuanto a la eficiencia, salubridad,
y elementos que el trabajador requiera para realizar su trabajo con todos los elementos de seguridad necesarios, de que exista un orden de trabajo que garantice al empleador su productividad y al trabajador su condición, su mejor condición laboral dentro de la igualdad de condiciones que debe regir esta relación, y todo lo que tiene que ver con lo que ayude a el mejoramiento de la productividad y el funcionamiento de la empresa y el mejor acondicionamiento del estar del trabajador en el ejercicio de sus labores dentro del establecimiento. Entonces, a diferencia del contrato macro, que puede abarcar cualquier tipo de elementos dentro de las condiciones laborales, de prestación y contraprestación de vida entre las partes, el reglamento interno de trabajo específicamente va dirigido entonces a regular el orden, la disciplina y la seguridad dentro del ejercicio de este trabajo, ¿verdad? ¿Qué debe de contener, aparte del, de, de la disposición y el acuerdo que puedan llegar las partes en las múltiples normativas que puedan ir construyendo de acuerdo a la necesidad del tipo de trabajo que realicen, que deben de contener de manera obligatoria, ¿verdad? Los reglamentos internos? Tienen que establecer horarios de entrada y salida, forma en la cual se va a documentar estas asistencias o estas marcaciones, el lugar y el tiempo en el cual deben desarrollarse las tareas, los días y horas fijadas, ¿verdad? Para fuera de lo que son las labores específicas de cada trabajador, los días y horas fijadas dispuestas para mantenimiento del local, de maquinaria si los hubiere, de taller si es que lo hubiere, indicación de quién estará encargado de ello, para evitar accidentes también y riesgos a otros profesionales, con instrucciones de prestar primeros auxilios, deben estar instruidos, ¿verdad? Y deben establecerse también dentro del reglamento interno las indicaciones que deben seguirse para evitar este tipo de siniestros. Deben de constar también cuáles son las labores de carácter insalubre y peligrosa que no deben desempeñar los menores de 18 años de edad o mujeres en estado de gravidez, trabajos de carácter temporal o transitorio para trabajadores sustitutos, día y lugares de pago, ¿verdad? Forma y tiempo en que los trabajadores deben someterse a los exámenes de rutina, exámenes ya sea inspección médica, de salubridad, de equipamiento, revisión de equipamientos, de la utilización correcta de los equipamientos proveídos a los trabajadores a los efectos de resguardar su seguridad y su salud y su integridad, conforme a las leyes sanitarias. También las sanciones disciplinarias del cual pueden derivar por la inobservancia del cumplimiento de las normas de disciplina y orden establecidos dentro del reglamento interno, que va a ser distribuido en faltas, ¿verdad? De carácter leve o grave, conforme a las disposiciones también del código, las medidas que deben de aplicarse a los efectos y cuál es el procedimiento a seguir también debe de estar estipulado dentro de, del reglamento interno, ¿verdad? Cada sanción o cada procedimiento abierto con efectos de sanción, con miras a la sanción impuesta en relación al reglamento de trabajo, debe ser notificado y comunicado al trabajador y a la autoridad administrativa del trabajo, ¿verdad? También es importante mencionar que para la validez de este reglamento interno, de los procedimientos de revisión de los mismos, ¿verdad?, que se pueden hacerse de acuerdo a la necesidad en cualquier momento,
debe ser homologado por y revisado por la Autoridad Administrativa del Trabajo antes de su aprobación. Es decir, se extenderán también 3 ejemplares como los contratos estipulados, uno al Departamento de Recursos Humanos para comunicación del personal, otro queda en resguardo del empleador y el otro se comunica a la Autoridad Administrativa del Trabajo. ¿En qué,